Durante los últimos meses, la 8 de Segovia ha realizado el recorrido por la decena de sesmos que actualmente forman parte de la comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia, con la capital como eje. En el programa de hoy les mostraremos la organización global de los 132 municipios que integran la comunidad, dándoles a conocer la forma de gobierno de esta. A la cabeza de la estructura de la comunidad se sitúa el presidente, Pedro Aragüetes, y la Junta de Procuradores Sesmeros, integrada por uno de los responsables de cada uno de los 10 sesmos, normalmente el alcalde o un concejal del municipio cabeza. En la actualidad, Nicolás Herranz Redondo representa a San Lorenzo, Jesús Pastor García a Santa Eulalia, Rafael Casado a San Millán, Esteban Martín Tejedor a la Trinidad, Miguel Aparicio López a San Martín. A estos nombres se suma el de Ana Rosa Bravo por el Sesmo de Cabezas, Diego Herranz por el Espinar y Ana Isabel Orejana por Posaderas, mientras los sesmos madrileños están representados por José Manuel Jiménez Serna por Lozoya y César Sanz Santa Cruz por Casarrubios. El máximo órgano de gobierno de la comunidad es la Junta Sesmera, ¿vale? La Junta Sesmera la componen el presidente nato de la comunidad, que es el alcalde de Segovia, y luego 10 procuradores sesmeros, cada uno representante de uno de los sesmos. Normalmente son los alcaldes constitucionales de los pueblos cabeza de sesmo. La comunidad de Ciudad y Tierra en la actualidad se junta una vez al mes, se hace una sesión ordinaria de la Junta de la Comunidad, ¿vale? A la que acuden todos los procuradores sesmeros, que son los alcaldes o gente o concejales o tenientes de alcalde de los ayuntamientos cabezas de los sesmos. Entonces, ellos son los que forman la Junta de la Comunidad de Ciudad y Tierra, Junta de Procuradores Sesmeros. Se reúne una vez al mes. Concretamente del orden de unas 11, 12 reuniones al año. Se sigue toda la actividad que rige la comunidad. Se repasan todos los escritos que entran y salen de la comunidad y se lleva la gestión del patrimonio. Se licitan y se aprueban los pliegos de los lotes de madera que se venden, se sacan a licitación las concesiones administrativas de los distintos establecimientos que hay. Tenemos un campamento de verano que acaba de ser adjudicado en licitación, las piscinas de La Panera y otras instalaciones, Casa Hilario, que está ahora mismo también en reforma. Bueno, pues, y es el seguir la administración de lo que es la comunidad. Bajo la Junta Sesmera y la presidencia se ubica la vicepresidencia, que actualmente recae en Nicolás Herranz Redondo. A esta estructura se suma la interventora Begoña Velasco, la gerencia en manos de Luis Asenjo, un ordenanza Francisco del Caño y un guarda de montes, Luis Sánchez Cubo. La labor del guarda de la Comunidad de Tierra de Segovia se dedica al control, la vigilancia y defensa de los montes de la Comunidad de la Ciudad y Tierra de Segovia. Entonces me dedico a controlar el ganado, a controlar la zona de donde se corta, para cuando los arrastradores dejen luego toda la zona en condiciones. Y también me dedico a la vigilancia de los parques que tenemos, recreativos, las casas rurales. Y sobre todo también en verano el control de los incendios. Una organización vital a la hora de gestionar las propiedades de la comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia, propiedades que tienen una peculiaridad: el 50% de ellas pertenece a la capital y el resto a los municipios. La comunidad de Ciudad y Tierra es una entidad de las más antiguas de la ciudad de Segovia. Yo diría que junto con el obispado, la más antigua. Es una entidad que ahora mismo, desprovista de todo significado político, porque estamos en otra cosa ahora, desde que se hicieron las provincias, luego ya las comunidades autónomas, etcétera, etcétera, sobrevive gracias a que tiene un patrimonio común. Ese patrimonio común es el 50% de la ciudad de Segovia y el otro 50% de los pueblos de la tierra, que ahora mismo son del orden de unos 90 ayuntamientos, 129 pueblos. La principal riqueza proviene del aprovechamiento maderero, ganadero, a través de los pastos, micológico
y recreativo de pinares y pastos. Las más de 13.000 hectáreas propiedad de la comunidad se extienden a lo largo de las provincias de Segovia, Ávila y Madrid. En la región castellano-leonesa, la comunidad es una de las grandes propietarias que día a día trabaja con la Junta de Castilla y León para lograr el equilibrio perfecto entre la conservación de estos terrenos y su explotación. Al ser montes de utilidad pública, el patrimonio de la comunidad, la gestión por ley de montes es de los técnicos de medio ambiente, en este caso en los montes de Ávila y Segovia de la Junta de Castilla y León y en los montes de Madrid de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, con lo cual siempre tiene que haber un entente y buenas relaciones. Ellos organizan los aprovechamientos, hacen los pliegos de condiciones y luego ya la Comunidad de Ciudad y Tierra como entidad local adjudica esos aprovechamientos. La comunidad, desde el punto de vista medioambiental, es una de las mayores propietarias de montes en la Junta. En la provincia de Segovia tiene bastantes propiedades, montón de trigo, estos montes del grupo de Montes del Espinar. En la provincia de Ávila, los montes de Peguerinos. Y luego en la Comunidad de Madrid tienen bastantes propiedades y desde luego es una entidad con la que siempre hemos podido contar, hemos colaborado muy de cerca pues, para todo el tema de aprovechamientos, gestión de montes, de los recursos naturales y la verdad es que siempre ha habido muy buena relación. Son montes de utilidad pública que están declarados desde hace mucho tiempo, ordenados además desde hace mucho tiempo, entonces siempre se ha atendido a la conservación porque uno de los pilares de la ordenación de montes es que tengas un recurso sostenible y que lo conserves. Entonces realmente las declaraciones de los espacios naturales que se han sucedido después y de las figuras de conservación, por ejemplo, de las zonas de especial protección para las aves, que estos montes, por ejemplo, están afectadas por dos, o de los lugares de importancia comunitaria, realmente no han cambiado sustancialmente cómo se venían haciendo las cosas, porque desde muy antiguos se venían haciendo con sentido común, para conservar el recurso. Lo que sí que es verdad que luego, a la vista de los valores que se han ido inventariando, pues se han ido enfocando las actuaciones de manera que hacerlo lo más compatible posible. A lo mejor reservar ciertas actuaciones en determinadas épocas para no molestar a las especies en época de nidificación, por ejemplo a las aves singulares, como puede ser águila imperial, buitre negro, cigüeña negra o con temas de compatibilidad con la caza. El municipio de San Ildefonso alberga la mayor parte de estos terrenos, ya que en el paraje conocido como Monte y Matas de Balsaín, la comunidad posee 7.000 hectáreas dedicadas a la explotación de ganado ovino, vacuno y equino. A ellas se suma el paraje conocido como Montón de Trigo, de 305 hectáreas, y Las Guarramillas, de 160 hectáreas, que acogen tres usos muy diferenciados: el puerto de Navacerrada, estación de esquí, una dotación para el abastecimiento de agua y otra de telecomunicaciones. Los recursos de la comunidad vienen de las propiedades. Las propiedades son montes en la Sierra de Guadarrama, concretamente 7 montes de utilidad pública, ¿vale? Son montes, uno de 1.700 hectáreas en Peguerinos, que se llama Pinares Llanos, el monte 82, 3 montes en el término del Espinar, que son el monte 141 Cotera del León, el monte 148 Las Mesas del Puerto y el monte 142 Las Chufardas. Otro monte de utilidad pública recién declarado de utilidad pública en este año 2013, que era una finca patrimonial de la comunidad, que es Montón de Trigo, que está en el término de San Ildefonso, y otros 2 montes de utilidad pública en el término de Rascafría, en Madrid, en la provincia de Madrid, antiguamente Sesmo de Lozoya, y que son el monte 113, que es la cinta Peñalara, y el monte 111, la cinta Cabeza de Hierro. Son los bordes del monte de los Belgas, que era una antigua propiedad de la comunidad, que eran los montes, los pinares del monasterio del Paular, en Rascafría. La segunda mayor extensión de la que es propietaria la ciudad y tierra de Segovia se encuentra en Rascafría. El monte Cabeza de Hierro incluye 2.000 hectáreas cuya forma de explotación se está evaluando por la propiedad.
También en Rascafría se ubican las 585 hectáreas que la comunidad posee en la zona conocida como Cinta Peñalara. Las principales riquezas de estos terrenos son la madera, los pastos y la caza. Unido a ellos se encuentra también el paraje La Cinta Cabeza de Hierro de 259 hectáreas que se explotan de esta misma forma. Para recorrer la tercera gran extensión de terreno hay que trasladarse a la localidad abulense de Peguerinos, donde se encuentra el conocido como Monte 82. Inmerso en el sesmo del Espinar, son en total 1.651 hectáreas, de las que se obtienen recursos madereros, cinegéticos y de pastos. Este monte pertenece al término de Peguerinos, que casi todo esto pertenecía a la provincia de Segovia o a la comunidad y tierra de Segovia. Entonces, este monte, que pertenece al sesmo del Espinar, es uno de los montes de utilidad pública que se excluyeron de la desamortización cuando se produjo y pasó a engrosar parte de los montes que se excluyeron del catálogo de la provincia de Ávila. Este es un monte que siempre ha estado desde hace bastante tiempo ordenado. Una ordenación es aquel plan que regula, pues, por un lado, se inventaría lo que hay, los recursos que hay, y se programan pues, los aprovechamientos que va a haber en el mismo. Entonces este monte tuvo varias ordenaciones desde finales del siglo XIX, primeros del siglo XX, pero luego esas ordenaciones, que en teoría tienen unas revisiones que se van haciendo cada 10 años, no se fueron llevando a cabo y también pasado y el transcurso de la Guerra Civil se interrumpieron la cronología de esas ordenaciones y hasta el año 1957 o 59 el ingeniero de montes Ximénez de Embún fue el que procede a hacer la ordenación de la que luego emana y hemos seguido más o menos en el transcurso en el que estamos ahora, que vamos por la segunda revisión y próximo a redactarse la tercera revisión. Una de las preocupaciones que había en aquella época y a lo largo incluso de los ya no tan acusados estos últimos 10 años, pero anteriormente desde el año 50, es los problemas que había de arbolado por la regeneración y el aprovechamiento pastoral que tenía la servidumbre los vecinos del municipio de Peguerinos y de Zarzalejo y de Santa María de la Alameda. Con el tiempo, al final, ahora mismo, en la actualidad, los ganados que pastan aquí son del municipio de Peguerinos. Antes, hace 15 o 20 años, según he leído las revisiones antiguas, habían algún ganado de Santa María de la Alameda y los de Zarzalejo desaparecieron. Estamos en la segunda revisión del monte, que ya, pues eso, la ordenación ya tiene un estado más favorable que el que se encontraba en el año 50 por el aprovechamiento del pasto. También esta zona del monte o esta zona de Peguerinos fue frente de guerra, por lo cual también pues, tuvo pues muchos aprovechamientos de madera y al ser frente de guerra pues sufrió también daños, pero vamos, una de las, como he dicho, que reconocía era el daño que la ganadería hacía y sobre todo el aprovechamiento de pastoreo sin control. Entonces, desde el año 50 pues, se intenta pues, acotar los tramos y efectuar labores que conducen a la restauración, a que vaya cogiendo un aspecto más arbolado, porque comparado con los montes del otro lado de la vertiente de la provincia de Segovia, son de orientación de umbría, son unos montes en los que vegeta mejor el pino silvestre, que es el que domina el conjunto de las masas de aquí, pero aquí está un poco más, digamos, desfavorecido porque es más de solana, tiene un suelo más pobre, tiene menos precipitación, más insolación, entonces tiene más problemas de regeneración. Este monte tiene a grosso modo unas 1.500 hectáreas, el monte 82. En este municipio hay otros dos montes, uno de unas 700 hectáreas que pertenece, colindante con este, a Santa María de la Alameda, y otro de 2.500 hectáreas que engloba por el oeste y por el norte, que es el 80, que pertenece al Ayuntamiento de Peguerinos. El aprovechamiento fundamental a lo largo de los años ha sido siempre el maderable. Esto, lo que pasa que con el transcurrir del tiempo y sobre todo los últimos 20-30 años en este y igual en muchos otros montes, o en casi todos los montes de utilidad pública, de Ávila, de Segovia, etcétera, los ingresos han mermado mucho de la madera. Lo que es la venta de la madera en pie, por un lado, ha ido cayendo en su valor en euros constantes, ha venido cayendo. Por otro lado, los jornales desde hace 20 o 30 años pues, han subido muchísimo, entonces la, digamos, cuenta o balanza de ingresos que tenían las propiedades, en este caso la Comunidad de Segovia,
o ayuntamientos, pues se ha visto muy mermada. Precisamente las propiedades más antiguas que posee la comunidad de Ciudad y Tierra se localizan en el Sesmo del Espinar. Dentro de ellas se incluye, además de los citados terrenos de Peguerinos, 3 montes en el término municipal del Espinar: Mesas del Puerto, de 501 hectáreas, Cotera del León, de 583, y Las Bufardas, de 98. Lo que son los montes de la comunidad de Segovia, en el término del Espinar, pues vienen ni más ni menos que desde la propia creación de la comunidad de Segovia. Es más, la comunidad de Segovia ya es propietaria de estos montes y con más superficie de la que hay ahora, antes de la creación del Ayuntamiento del Espinar. Es decir, que nos encontramos con una de las propiedades de la comunidad pues más antiguas que la propia comunidad. Vinculados a estos terrenos se encuentran otros bienes como áreas recreativas y varios inmuebles. Hay 2 en funcionamiento, uno en el Monte 82, que es la Casa de la Cueva, otro al lado está en la Cinta Peñalara, al lado de las pistas de esquí de Valdesquí, que es el refugio del Pingarrón, y luego hay otras 2 instalaciones, una que se está restaurando, que es una instalación de hostelería en el Puerto de los Leones, que es Casa Hilario, la antigua Casa Hilario, que bueno, pues ahora mismo están las obras paradas por tema de la crisis, de la construcción, la crisis global, pero vamos, esperemos acabar de llevarlo a buen término. Y luego hay otro refugio que es una casa forestal que está en el grupo de Montes del Espinar, que es la Casa del Baldío, en el que también tenemos algún proyecto de hacer algún alojamiento rural o alguna cosa de este tipo. Aparte, hay un campamento infantil y juvenil en Peguerinos, el campamento Peñas Blancas, que tiene turnos durante todo el mes de julio y agosto para chavales, y está dotado de piscina, todo tipo de servicios. Y luego está el área recreativa La Panera en el Espinar, en la estación del Espinar, pues que es un área recreativa a la antigua usanza, como las que la hizo el antiguo ICONA, Instituto de Conservación de la Naturaleza, en los años 70, primeros de los años 70, y es un área recreativa que está dotada de piscinas, bar, zonas para comer, barbacoas ahora normalizadas por la Junta de Castilla y León. Se demolieron todas las barbacoas antiguas y se han hecho barbacoas normalizadas según la normativa de la Junta de Castilla y León. Y bueno, pues es un área tradicional para pasar los fines de semana y pasar el día allí. La estancia allí es una zona muy bonita en el Valle del Río Moros, por debajo de la Garganta del Espinar, y bueno, pues está muy bien. La Panera, ubicada en el término municipal del Espinar, es uno de los principales recursos de la comunidad de Ciudad y Tierra destinados al recreo. 10 hectáreas que acogen zonas de aparcamiento, piscinas y un bar-restaurante. En este punto se estudia además la posibilidad de ubicar un parque de aventura y alojamientos rurales. Se construyó en los años 70 y bueno, pues tiene una serie de estructuras, puentes, mesas, bancos con piedra, todo muy integrado en el ambiente. Y está dentro del monte y se explota básicamente en el periodo estival. Es uno de los recursos de la comunidad y bueno, pues es una de las maneras de disfrute y aprovechamiento también el uso recreativo y social del monte. O sea, es una manera de concentrar en un sitio los visitantes y tenerlos más o menos controlados, que imagínate el monte con toda la gente suelta por ahí haciendo fuego, comiéndose el bocadillo o tal. De esta manera están todos en un área concentrados. Es un área muy bonita, pasa el río Moros por el centro, que lo vertebra básicamente el área, y está espectacular. En verano se está muy bien y con una temperatura especial, y es un sitio con bastante afluencia de visitantes. El área recreativa La Panera es una zona enclavada aquí en la sierra de Guadarrama. Es un área recreativa que consta de piscinas, bar, aseos, zonas de comedores, zona de barbacoas que se han hecho nuevas con su sistema matachispa, que no haya problemas y demás. Y nada, es una zona para pasar el día estupendamente, buen clima suele hacer, corre el airecillo, se suele estar de maravilla. El tema de uso público, que es bastante intenso en el área recreativa de La Panera, y bueno, pues se regula con unos pliegos, una serie de condicionados que se revisan periódicamente. Y luego, bueno, luego siempre hay que controlar actividades no autorizadas como la circulación de vehículos a motor extraviarias o problemas puntuales que tenemos, que bueno, eso es cuestión ya de trabajo y de educación también por parte de los usuarios
pero en principio yo creo que todo lo que sea compatible con la conservación serán cuestiones a sacar adelante. Además de este recurso, la comunidad posee otras 3 instalaciones de uso recreativo. El campamento Peñas Blancas, en el citado Monte 82 de la localidad abulense de Peguerinos, donde además posee un albergue, Casa de la Cueva. Ambas dotaciones están gestionadas por la Asociación 2001 y cuentan con capacidad para 50 personas. El campamento de Peñas Blancas es un campamento que lleva, y poco sabrá, 41 años funcionando ininterrumpidamente en estos parajes tan maravillosos que son de Peguerinos, son zonas de la comunidad de Ciudad y Tierra, y es una labor educativa que se lleva haciendo ya pues, por muchísima gente, en la cual vienen acampados, que luego se hacen monitores, y luego incluso pues, hacen coordinadores de tiempo libre. Quiero decir que es como una forma de darle perpetuidad y continuidad a esa labor tan importante que se realiza en el campamento. Tiene una serie de instalaciones fijas, pues una cocina industrial, los servicios, las duchas de agua caliente, piscina, tiene una piscina de 12 por 25 metros, grupo electrógeno para proveer a toda la instalación de energía eléctrica, tiene zona de biblioteca para que los chavales después de las comidas tengan pues, un momento de relax, de descanso, y luego tiene unas praderas maravillosas donde ponemos todas las tiendas de campaña, los chavales los agrupamos por grupos, dependiendo de las edades. Y luego también tiene pues, un comedor cubierto, que se puede cubrir y descubrir dependiendo del tiempo que haya, un pequeño bar, zona de almacén y luego ya todo lo que son las instalaciones que dan servicio al campamento, como son pues, tema de abastecimiento de aguas, de vertidos, etc. El campamento en sus inicios pidió permiso a la Comunidad de Ciudad y Tierra para edificar las instalaciones, que las edificó la propia Asociación 2001, que es la gestora del campamento, y como contraprestación para que le dejara esas instalaciones 17 años después en propiedad a la Comunidad de Ciudad y Tierra. Y bueno, a raíz de ahí se han ido haciendo una serie de contratos pues, para que la gestión hasta el día de hoy sigue siendo de la propia Asociación 2001, que es la que inició en el año 73 esa actividad. Este albergue es un albergue para grupos y bueno, fue en su día guardería forestal, e incluso tenía la zona alta era para el ingeniero de montes, y las 2 zonas de los lados eran para 2 familias de guardas forestales, y luego pues también se hizo cargo la Asociación 2001, también es propiedad de la Comunidad de Ciudad y Tierra el albergue, y lo gestionamos pues para hacer convivencias de colegios, de parroquias, de grupos, actividades culturales, cursos de formación y todo lo relacionado con la naturaleza. A estas propiedades se suma un albergue de montaña en la zona de Cotos, en Rascafría, conocido como el Refugio de Pingarrón, y en un futuro se sumará un restaurante en el Puerto de los Leones, paralizado por la crisis en la actualidad. El tercero de los tesoros en propiedad de la Comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia es la Casa de la Tierra, un local con más de 2.000 metros cuadrados que se han dedicado a diferentes usos, además de acoger la sede de las reuniones de la comunidad. Entre ellos, uno de los usos ha sido el educativo. La Casa de la Tierra, que es un edificio de mediados del siglo XVIII, era una de las rentas más importantes que tenía la comunidad hasta el año pasado. Estaba en alquiler al Ayuntamiento de Segovia y al final, como ellos tenían un convenio con la universidad, cuando se construyó el campus nuevo, la Universidad de Valladolid se fue a ocupar el campus nuevo y la casa ha quedado ahora desalojada y ha quedado sin alquiler. La casa tiene aproximadamente unos 2.400 metros cuadrados en total y ahora mismo está en alquiler. Vamos a hacer un arreglo de la cubierta que se va a iniciar pues, a mediados de este mes de noviembre, que es el retejado. Vamos a hacer toda la cubierta nueva, se van a levantar las tejas y se va a volver a poner de teja antigua, con aislante, con una capa de aislante, etcétera, etcétera, y luego pues seguimos trabajando con diversas administraciones a ver si logramos ubicar algún tipo de servicio, porque la vocación de la casa es ser un edificio de servicios en el centro de Segovia, básicamente. Siempre aquí ha estado alojado el Ayuntamiento de Segovia cuando se hizo la restauración del Ayuntamiento en la Plaza Mayor, y luego pues, ha tenido diversos servicios del Ayuntamiento de Segovia, desde la Escuela Municipal de Música, la Escolanía de Segovia, después ha estado la Universidad de Valladolid, una de las facultades, ha sido la Universidad de Verano también, bueno,
una serie de servicios que ha dado la casa desde que se restauró en el año 86. Antes de la restauración del año 86 fue comedor social, fueron viviendas en alquiler, pues llegó a haber en la planta de abajo donde está ahora la exposición, había una carbonería incluso, o sea que fueron diversas. Y luego pues este ala tradicionalmente desde la restauración lo ha utilizado la comunidad como sede. Entonces tiene la planta de abajo, que era la antigua sala de caballerizas, eran las cuadras, donde antiguamente venían los esmeros de los pueblos, venían en caballerías y dejaban las mulas o los caballos abajo. Y en esta entreplanta está la sala de juntas, que es donde nos encontramos ahora, que es donde se celebran tanto las juntas como las sesiones de las comisiones de funcionamiento, etcétera, etcétera. Y bueno, pues se utiliza, está el despacho de gerente secretaría y aquí es donde venimos realizando nuestro trabajo al diario. Estamos en la Plaza de la Tierra, a mis espaldas se encuentra la Casa de la Tierra. La génesis de esta casa es del siglo XV, era una casa anterior que se llamaba la Casa de los Pueblos en la época de Enrique IV y curiosamente aquí se alojaban los procuradores que luego se reunían pues, en estas sedes que estamos recorriendo. También, como curiosidad, se alojaban el séquito de los reyes cuando venían a los conventos. Por ejemplo, es curioso cómo hubo que llamar la atención a ciertos séquitos que no querían marcharse de esta hospedería. Luego, a partir del siglo XVIII, de 1748, Francisco Martínez realiza la fachada que estamos viendo y bueno, en la que aparecen figuras humanas. Y también, curiosamente, nos vamos a encontrar con un blasón que, según don Juan de Vera, pues, nos muestra un amorcillo con dos símbolos que posiblemente sean los símbolos de los médicos y el comercio, que es un arco y el símbolo del caduceo a mano izquierda. Es la sede actual de la comunidad de la ciudad y tierra de Segovia, donde se reúnen los sesmeros. Y curiosamente en el siglo XX pues fue colegio, fue comedor de Cáritas y hasta hace 4 días una universidad. Los procuradores sí se reunían y volvían a sus ciudades o pueblos, pero curiosamente eran los séquitos de los reyes cuando utilizaban la casa del pueblo a partir del siglo XV que se alojaban y estaban pues muy cercanos del bullicio, del acueducto, del azodejo, pequeño mercado, mercadillo, a 10 minutos de la Plaza Mayor, en una ciudad maravillosa, hoy en día patrimonio de la humanidad, pero ya en aquella época esa luz especial que tenemos, esos monumentos, esa historia, hizo posible que ese séquito no se quisiera marchar de Segovia, ni de esta casa. La gestión de las propiedades de la comunidad se lleva a cabo en la Junta Sesmera, que como ya hemos indicado se reúne mensualmente, pero previamente las diferentes materias se tratan a través de comisiones temáticas en las que se abordan de forma aislada los asuntos económicos, los relacionados con aspectos culturales y festivos, los relativos a la explotación de montes y a la de pastos. El funcionamiento de la comunidad se realiza mediante comisiones de funcionamiento. Hay una comisión de montes, una comisión de pastos, una comisión de cultura y festejos y otra comisión de cuentas y de hacienda, de economía y hacienda. Estas comisiones las forman 4 procuradores sesmeros y luego está la secretaria de la comunidad, secretaria interventora de la comunidad, como cualquier entidad local, y estoy yo como gerente de la misma, y entonces bueno, son grupos de trabajo que plantean las diversas cuestiones que luego se llevan a la Junta de la Comunidad, donde se adoptan acuerdos, se acuerdan o no se acuerdan, cosas por unanimidad o por mayoría o X, y de esos acuerdos salen las soluciones para seguir gestionando los temas de patrimonio. La Comisión de Montes la preside el alcalde de Lozoya, el procurador del Sesmo de Lozoya. La Comisión de Pastos la preside el vicepresidente de la comunidad, alcalde de Brieva y sesmero de San Lorenzo. La Comisión de Cuentas la preside el alcalde de Valverde del Majano y sesmero de San Millán, y la Comisión de Cultura la preside el alcalde de Bernardos, sesmero del Sesmo de Santa Eulalia.
En relación a la riqueza más importante para la comunidad, los montes y los pastos, hay que tener en cuenta que no siempre se ha trabajado pensando en la sostenibilidad. Hasta el siglo XIX, una de las propiedades más importantes de la comunidad, los montes, sufrieron muchas devastaciones, fundamentalmente por la elevada presión del ganado sobre ellos y la ausencia de una planificación que garantizase una gestión forestal sostenible. Si nos plantamos en el siglo XIX, pues nos encontramos que habían sufrido muchísimas devastaciones, ¿no? Ya hablaremos a lo largo de las devastaciones que ha habido en el XIX y XX para poder entender lo que ha podido ser siglos de estas devastaciones y además sin que tuvieran ningún tipo de especial cuidado durante siglos. Al llegar al siglo XIX es muy significativo que el conjunto de los 3 montes que la comunidad tiene en el término del Espinar se les conocía como el baldío o los baldíos, o los pinares baldíos, ¿no? Y sobre todo la palabra más habitual de los baldíos. De hecho, la casa forestal y siempre el lugar donde estaba el guarda forestal de estos montes se la conoce como la casa del baldío, por ese motivo. En 1863 los montes entran en la declaración de utilidad pública de montes, ¿no? Son montes de utilidad pública con sus números el 141, el 142 y el 148. El 141 es la Cotera del León, llamada así porque precisamente está en la linde con la provincia de Madrid y que además pues llegan precisamente hasta el puerto del León, por eso se llama la Cotera del León. Dice que tiene unas 580 hectáreas. Después la parte más baja, dice, y lindando con la Cotera del León, ¿no? Dice, hasta llegar prácticamente a lo que es Gudillos y lo que es actualmente el pueblo de San Rafael, pues nos encontramos con que es el monte Mesas del Puerto. Y posteriormente, en una muy larga faja, ¿no? Y estrecha, ¿no? Esto bordeando lo que es el valle del río Moros, lo que es el monte del Ayuntamiento del Espinar de esa la Garganta, nos encontramos con el monte de las Chufardas, ¿no? Estos que son el 148 Mesas del Puerto y el 142 pues es las Chufardas. Bien. Ahora bien, lo curioso es que los 3 montes colindan uno con otro, es decir, que se puede decir que a pesar de tener una forma un tanto extraña en el plano, no sé si podéis ver el plano en algún momento, pues esto forman una masa más o menos continua. En el año 1901 los montes de utilidad pública ingresaron en un catálogo como norma jurídica legal, ¿no? Y en el año 1901 pues estos montes pasan a tener en ese mismo año el primer estudio de ordenación, ¿no? Los montes del término del Espinar son de los de ordenación forestal más antiguos de España, ¿no? Ahora está muy de moda el estar hablando de la ordenación forestal sostenible. Bueno, pues la ordenación forestal sostenible no han cambiado las técnicas respecto a las que ya se conocían en el siglo XIX y principios del XX. Por supuesto, estas técnicas han evolucionado. Decir que en un siglo no han evolucionado algo pues sería una pretensión estúpida. Pero no es menos cierto que los principios, incluso en algunos casos los métodos de hace un siglo, pues se siguen usando. La ordenación, al hacerse, la hace un ingeniero ilustre, Marcelo Negre Rimbaud, ¿no? La termina en 1902 y los resultados que arroja pues son deplorables, vamos a decirlo así. Esta masa de pinar tiene aproximadamente el 50% de su superficie, de los 1.200 hectáreas que tiene el conjunto de los 3 montes, el 50% se consideraba raso. Raso forestalmente es cuando menos del 5% de la superficie de un rodal determinado, de una parcela determinada, está cubierta por las copas del arbolado, ¿no? En concreto, de los 3 montes, las Mesas del Puerto, de las 520 hectáreas que tiene, se calculaba que tenía más de 300 rasas, ¿no? Entonces, en el resto del pinar, pues el resto del pinar hay una sobrecarga ganadera enorme, ha sufrido de incendios en muchas ocasiones, ¿no? Y nos encontramos con que hay una masa, en muchos casos, de arbolado viejo y muchas veces enfermo, que es lo que se llamamos los forestales el árbol lobo, un árbol muy grande, muy viejo, y que está impidiendo que el arbolado joven pueda salir, porque le está haciendo una competencia con sus raíces enorme. El panorama era dantesco, es decir, estos montes cuesta trabajo, viéndolos,
esto en hacernos una idea de lo que podían ser en el año 1902. Por decir unas cifras, ¿no?, la posibilidad que estimaron que se podía cortar de madera era 500 metros cúbicos de madera, sobre todo de estos árboles viejos, que ubicaban bastante, y estábamos hablando pues del orden de unos 20.000 metros cúbicos de madera, que era lo que calcularon en el inventario. Ya en la primera revisión, en 1913, pues se aumentó la posibilidad a 600 metros cúbicos, ¿no?, y tuvieron ya sus primeros problemas. Hubo un pequeño incendio y un temporal. Temporal que se volvería a repetir en otro segundo temporal en 1917, que derribó unos 25.000 pinos adultos, que en ese momento podemos calcular, dadas las existencias que había, que estamos hablando aproximadamente de la cuarta parte de las existencias del monte. Bueno, desde 1903 hasta la Guerra Civil hay un continuado esfuerzo por lograr la regeneración del monte y repoblarlo, ¿no? Dice, y de hecho pues se van incrementando las existencias en volumen de madera, en número de pinos, ¿no? Nosotros los forestales, a los efectos de contar los pinos, los consideramos cuando tienen más de 10, más de 15 centímetros o más de 20, según de diámetro a la altura del pecho, porque claro, es imposible estar contando los pinos con una edad menor, y de hecho pues lo que nos interesa siempre es el estar viendo la copa, que las copas estén cubriendo la superficie, que entonces es ya cuando podemos hablar de bosque, y eso se puede evaluar cuando ya el árbol tiene ese mínimo de tamaño. En la Guerra Civil, en el año 1938, pues hubo una bomba mal tirada, no sé si serían los artilleros de Franco o de los de la República, pero el caso es que esa bomba mal tirada cayó en el monte de las Mesas del Puerto y casi 300 hectáreas de las que se habían logrado regenerar durante los años anteriores ardieron, ¿no? Entonces, despasada la guerra, en el año 43, pues la situación vuelve a ser el que nos encontramos con aproximadamente unas 350 hectáreas, 400, que hay que lograr de nuevo volver a conseguir un regenerado, ¿no? La gestión que se hace, pues en ese momento hay que decir que la comunidad de Ciudad y Tierra, plenamente consciente, por un lado, del trabajo que se está haciendo de intentar sacar el pinar adelante, y por otro lado, de la necesidad de que el pinar prosperara, pues decidió que el 20% de los ingresos de todo lo que produjera el monte, ¿no?, pues se destinaran por el distrito forestal, ¿no?, para ayudar a la regeneración del propio monte. Este monte ha tenido, en el siglo XX, ha tenido 3 incendios importantes. El mayor, el de la Guerra Civil, pero luego ha tenido otros 2 incendios con pérdidas de 50 y de 40 hectáreas de arbolado adulto. Ha tenido también 3 temporales. El mayor, por supuesto, ya lo hemos citado, hacia 1917, 16, no me acuerdo del año, bueno, antes sí que me he acordado. Dice, y claro, pero 3 temporales, dice, el mayor de ellos, dice, probablemente, dice, tiró abajo la tercera parte de los árboles del monte, ¿no? Es decir, es un monte que ha sido muy sufrido y muy difícil el poderlo sacar adelante después de 100 años. La ordenación forestal, en la que los Montes del Espinar son pioneros a nivel nacional, ha hecho posible que todos los territorios de este sesmo logren una explotación maderera de cerca de 4.000 metros cúbicos al año. La regeneración completa del arbolado, y por tanto que se da, que tiene la superficie cubierta de bosque, se da en el año 1967. Entonces, lo más característico del pinar de la comunidad es precisamente lo que podemos estar viendo aquí a mi espalda. Nos encontramos con una masa joven, nos encontramos con una masa que está teniendo entre 45 a 80 años de edad la casi totalidad del pinar, ¿no?, y que se encuentra precisamente por la muy buena labor que se ha llevado durante 100 años en una espesura muy adecuada. El monte es raro el poder encontrar rasos, es aún más raro el poder encontrar arbolado viejo, decrépito o enfermo. Es una masa, por tanto, dice, pues relativamente joven, que está en un latizal grueso, ¿no?, dice, y como decimos, entre 40 y 80 años.
El método de ordenación que se siguió es el que se denominaba de tramos permanentes, también se denominaba antaño ordenar transformando, porque y el ordenar transformando pues a la vista está. Se trataba de ir mejorando el monte mediante la silvicultura y mediante una ordenación, que no deja de ser la ordenación, al fin y al cabo, pues una planificación en el espacio y el tiempo de las actuaciones que se van a realizar. El método de ordenación pues lo va aplicando, por supuesto, el Estado, la parte técnica pues lo están aportando pues los señores guardas forestales y también los ingenieros, claro, y todo esto es así. Ahora bien, claro, una cosa es que se pueda hacer la labor que se debe de hacer al 100% porque la propiedad está de acuerdo, y otra cosa es que la propiedad ponga pegas. En el primer tercio del siglo XX es el exceso de carga ganadera sobre estos montes el principal reto proteccionista al que se enfrentan. A partir del año 1943, la comunidad decide que aunque por la entrada de ganado tenga unos ingresos, que como el exceso de carga ganadera está destruyendo el regenerado de arbolado que hay, decide restringir drásticamente la entrada de ganado en los montes de la comunidad. Con lo cual, claro, el arbolado no tiene problemas del diente del ganado para poder salir adelante. ¿Cuál es el resultado actual? Pues el resultado actual es que la revisión última de la ordenación está pendiente de aprobación, pero es del 2012. El resultado es que de los 500 metros cúbicos de madera al año de posibilidad, hemos pasado a 3.000 metros cúbicos al año de madera de crecimiento, ¿no? Que esa no va a ser la posibilidad porque será un poco más reducida. Eso por un lado. Las existencias de arbolado, estamos hablando ahora mismo de más de 300.000 metros cúbicos de existencias de madera, cuando partíamos de 25.000 a 50.000 más o menos, ¿no? Porque, bueno, digamos, no me voy a entrar en cuestiones técnicas, pongamos 50.000, es decir, 6 veces más existencias tenemos de madera, tenemos también una posibilidad que es 6 veces mayor, ¿no? Y además la superficie de arbolado, la superficie de bosque, es un 100% más, porque la mitad de la superficie, como digo, hace 110 años estaba rasa. Las entidades propietarias de los montes en toda la provincia siempre han sido muy conscientes del patrimonio forestal que tienen, y todas, ¿no? Es decir, podríamos hablar de la Comunidad de Segovia, como podríamos hablar de la Comunidad de Sepúlveda, como la Comunidad de Pedraza, como podríamos hablar también de los distintos ayuntamientos. Es decir, no sé, no creo que haya ninguna entidad local propietaria de montes de utilidad pública en la provincia de Segovia que no haya sido consciente, ¿no? Siempre de que tenía un patrimonio y que ese patrimonio había que gestionarlo para que diera más riqueza y para que se desarrollara más, ¿no? El amor a sus montes que tienen las entidades locales propietarias, ¿no?, de montes en Segovia, pues es magnífico. Y además, otra cuestión bastante importante, es ahora cuando no ha habido una ligazón con el monte de las poblaciones, pero antes la había, pero había también un sentido de entender la gestión. Es decir, en otros sitios de España, pues el comenzar a hablar, bueno, la gestión es intentar recuperar los rasos, la gestión es, hombre, pues marcar una posibilidad de corta a mucha madera, pero hombre, solo se puede cortar más o menos lo que crece, porque si no, poco a poco te vas a quedar sin monte. Esa conciencia de entender la gestión forestal en Segovia existía, ¿no? Lo que tal vez hace 100 años no existía era el saber cómo hacerlo, pero la idea de que eso se tenía que hacer, sí. Claro, cuando la ordenación de montes, y no es casualidad que la provincia de Segovia sea el sitio de España donde se comenzó la ordenación de montes y donde además se ha estado siguiendo con mayor rigor y con mayor colaboración con las entidades locales, ¿no? Pues sin lugar a dudas, cuando se empezaron a explicar cuáles eran el tipo de gestión forestal ordenada y sostenible, ¿no?, que se estaba ofreciendo, las entidades lo entendieron perfectamente. Hombre, esto es lo que queremos. Nosotros queremos guardar esto como un capital para nuestros nietos. Y claro, pues si nos están calculando lo que crece la masa para no cortar más madera y además están haciendo las cortas para que se regenere y haya más arbolado, pues lógico. No es solo la Comunidad de Segovia, que prácticamente todas las entidades de la provincia. Ahora bien, la Comunidad de Segovia sí, claro. La Comunidad de Segovia, pues como ya he indicado antes, para que durante 20 años decidieran decir, bueno, pues si los ingresos que nos da el monte pues pueden ser esto,
y de esto, pues bueno, pues si la ganadería resulta que está resultando un problema para la regeneración del arbolado, pues renunciamos a los ingresos de la ganadería. Y de esta cantidad, pues del 20% de los ingresos, pues se lo cedemos al Estado para que con el Fondo de Mejoras del Monte vaya ayudando a la regeneración. La ordenación actual de los montes del Sesmo del Espinar contempla además la corta de árboles por décadas. En la ordenación tú programas para 10 años lo que vas a hacer. Entonces, de esos 10 años tú programas, se llaman, los tramos se dividen en trozos que se llaman rodales. Suelen ser, depende de los montes, de tamaño de entre 18 o 20 hectáreas a 30 hectáreas en casi todos los montes. En esos rodales tú es en los que en la ordenación durante esos 10 años programas las cortas, que salvo hechos sobrevenidos, incendios, vendavales, nevadas, tú vas siguiendo ese orden. Y eso es lo que tú tienes aprobado para cortar en ese decenio. Después de eso se traduce cada año, se hacen planes anuales de aprovechamientos en la provincia de todos los montes, y ahí es donde año a año tú señalas las cortas. Entonces tú en la ordenación ponía que señalabas en el rodal 38 tantos metros cúbicos de madera con estos criterios y estos objetivos, estas dimensiones, etc. Procedes a señalarlo, entonces en pie se señalan las cortas, se señalan chaspando el árbol a la altura del pecho, que se llama el diámetro normal, a 1,30, y también en la base del árbol, para que se le da un chaspe o con un sello o un marco para que cuando el adjudicatario de la corta, que es una empresa maderista o maderable, pues tú comprobar que se ha cortado realmente el árbol que tú has marcado. Como al cortar dejas el tocón, siempre queda la marca y así compruebas que el rematante no se ha llevado árboles que no estaban marcados, que son los que han vendido la entidad propietaria, en este caso la Comunidad de Segovia. Eso se marca año a año, se envían los pliegos a la Comunidad de Segovia y todos los ayuntamientos propietarios y ellos proceden a enajenarlos. Y luego viene un rematante, los corta y es lo que controlamos desde el servicio territorial, los agentes medioambientales, pues en campo in situ comprueban pues todo que se produce la corta bien, el arrastre sin daños. Con el devenir del tiempo, sobre todo si los árboles tienen pequeña dimensión, no se numeran uno a uno como antes sí que se numeraban todos los árboles del 1 a, pues no sé, a los 837 árboles que pueda tener la corta. Antes, o en las cortas tradicionales, se numeraban, se cortaban y tú comprobabas y hacías una operación que se llama contada en blanco, que los árboles, como he dicho, corresponden a lo que se había señalado. Si no se hace así, están señalados pero no numerados, pero sí que se comprueba que se ha cortado y a lo mejor se arrastran y en vez de contarse, a lo mejor se pesan en camión, en básculas, y luego se liquida en función de las toneladas que se han sacado sobre unas previstas que tú en el pliego inicial que decía que se envía a los ayuntamientos y comunidad se les remite. En la actualidad, parte del dinero obtenido de la gestión de los recursos de la Comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia se reinvierte en otros lugares en la ciudad, por ejemplo. La última de estas inversiones presentadas recientemente ha sido la astilladora de compostaje, con la que desde el mes de mayo cuenta la ciudad de Segovia para deshacerse de los restos orgánicos que se generan en sus jardines. La Comunidad de Ciudad y Tierra, los sesmos que la integran y los habitantes de cada uno de los municipios que forman parte de ella miran ya al futuro. Es un futuro que puede ser positivo. Primero tenemos la declaración de la Sierra del Guadarrama como parque nacional y por tanto ahí va a tener también algo que decir la propia Comunidad de Ciudad y Tierra, porque no hay que olvidar que prácticamente todos nuestros montes están en la Sierra del Guadarrama y por tanto la explotación de esos montes depende también del futuro de la sierra. Por eso vamos a ver si ese futuro, con esa declaración que tenemos de Parque Nacional de la Sierra del Guadarrama, va a beneficiar los intereses de la propia Comunidad de Ciudad y Tierra. Está lleno evidentemente de un romanticismo, de una idea de conservacionismo, de un intento de aproximación, pero por otra parte a mí me parece fundamental porque todavía hoy, por ejemplo, en la Unión Europea se habla de crear grandes regiones. También en España se ha hablado durante algún tiempo de mancomunar espacios y ciudades y lugares. El futuro, si logramos darle un impulso en esta línea para el trabajo que estamos haciendo, yo creo que se podrá crear esa gran mancomunidad de espacios y de uniones y de vínculos entre un lado y otro de la Sierra del Guadarrama. Las reliquias históricas se mantienen si queremos mantenerlos, porque forman parte de nuestra historia y de lo que somos, ¿no? Somos herederos de lo que existe. En cuanto a riqueza, pienso que no proporcionan riqueza como para, o esa es la visión que tengo yo, ¿no?,
como para que alguien se pelee con ello, y como tradición todo lo queremos conservar. Pienso que forman parte de nosotros mismos y pienso que se conservará como está, siempre que la voluntad sea esa, y la voluntad por lo que respecta a Rascafría es que se mantenga, ¿no? Usos tradicionales como la ganadería cobran de nuevo importancia de cara al mañana. El futuro de nuestra comunidad depende de la ganadería, porque nosotros desarrollamos una labor muy importante con nuestros pastos. Son pastos que van siempre a beneficiar a los ganados de nuestras localidades y por tanto dependerá mucho ese futuro del desarrollo de la propia ganadería de nuestros pueblos. Y eso es básicamente el futuro en cuanto a las actividades económicas que desarrolla la comunidad, que es esa gestión de los montes y esa gestión de los pastos. Estos usos tradicionales convivirán con nuevos que se han ido sumando a lo largo de estos 10 siglos y los que se incorporarán en un futuro próximo, en el que el turismo cobrará vital importancia para los habitantes de la comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia. El futuro, en cuanto a otras actividades más lúdicas o más culturales, también va por esos, yo creo que espacios de ocio recreativos que tenemos que de alguna manera incentivar y potenciar, porque también no nos vamos a quedar única y exclusivamente en nuestros montes y en nuestros pastos. Yo creo que tenemos espacios suficientes como para que distintas actividades de cualquier naturaleza, tanto de aventura como de deporte, como de cualquier otro tipo de ocio, se puedan desarrollar en nuestros espacios naturales. Incluso me atrevería a decir grabación de películas y otros tipos de actuaciones, que yo creo que también el futuro de la propia comunidad se trata de ir siempre renovando, de ir siempre intentando adecuarse y establecer unos mecanismos de actualización y modernización de cada una de las situaciones. No podemos estar gestionando la comunidad con criterios del siglo X ni seguramente con criterios actuales, sino que cada año y cada actuación habrá que adecuarla al momento oportuno. Entre los retos a los que se enfrenta la comunidad de Ciudad y Tierra se encuentra buscar nuevas fórmulas de gestión sobre sus propiedades. No debemos nunca mantener el mismo criterio. El criterio tiene que ir evolucionando. Si nos quedamos con el mismo criterio, lo que haríamos sería seguramente que la comunidad de Ciudad y Tierra desapareciera o se quedara simplemente como un simple nombre. Pero yo creo que la comunidad de Ciudad y Tierra tiene un gran potencial económico y ese potencial económico le vamos a aprovechar aprovechando precisamente esas sinergias que nos van viniendo a través de distintos mecanismos, y por eso yo creo que el haber profesionalizado la gerencia de la propia comunidad de Ciudad y Tierra, como ya hemos hecho desde hace unos años, yo creo que ha sido muy importante, porque lo que ha supuesto es la reactivación de la economía de la propia comunidad y la puesta al día permanentemente de todas las actividades que podemos desarrollar. No solamente estamos hablando, como digo, de montes y de prados, sino que estamos hablando de caza, que estamos hablando de pesca, que estamos hablando de actividad micológica, que estamos hablando de parques recreativos, que estamos hablando de parques de aventura, que estamos hablando de espacios cinematográficos. Es decir, ahora mismo se abre una serie de posibilidades que no teníamos hace unos años y sin embargo de cara al futuro creo que van a ser desarrolladas de una manera efectiva por la propia comunidad de Ciudad y Tierra. Como ejemplo de renovación se puede hablar de la recién inaugurada Ruta de los Sesmos. Y a través de esa Ruta de los Sesmos, a través de gente corriendo y gente andando, podemos establecer esos criterios de conocimiento que ahora mismo no se dan, y por tanto es una actividad más de las muchas que seguramente desarrollaremos a lo largo de los próximos años. Otra de las innovaciones que está previsto incluir se encuentra dentro de la actividad ganadera y maderera, en materias en las que ya se trabaja para la creación de marcas de garantía que permitan diferenciar la madera y la carne que la comunidad genera en la Sierra de Guadarrama del resto de procedencias. La Comunidad de Ciudad y Tierra, al ser un foro muy importante de ayuntamientos, está en la Junta Rectora del Parque Sierra Norte de la Sierra de Guadarrama del ámbito de la Junta de Castilla y León. Está en la Comisión Permanente, tiene un representante en la Comisión Permanente del Parque Sierra Norte. Tiene un representante en la Comisión de Uso Público, también del Parque Sierra Norte. Ahora se ha declarado el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Esperemos estar también en los órganos de gestión del Parque Nacional, porque somos de los principales propietarios, y si no de los principales, el más antiguo de los propietarios de montes de la Sierra de Guadarrama. Las propiedades de la comunidad vienen de derechos de conquista de la época de la Reconquista, o sea, estamos hablando de títulos de propiedad
pues de cerca de 1000 años, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy importante. Y lo que la comunidad pretende es, en todas las zonas donde tiene sus propiedades, el colaborar en la gestión, tanto en la protección, con los parques, con el Parque Natural y con el Parque Nacional, como colaborar con la mejora en el tema de los aprovechamientos forestales. Ahora estamos trabajando en la creación de una marca de garantía del pino de Guadarrama, de la madera de pino silvestre Guadarrama, junto con CESEFOR, que es una fundación de la Junta de Castilla y León, para hacer una marca de garantía de madera de calidad como la tienen en Soria, que tienen pino Soria Burgos, y entonces aquí queremos hacer una marca de garantía pino Sierra de Guadarrama. Colaboramos también con el sector ganadero, porque al ser ellos aprovechar los pastos de la comunidad de Guadarrama, también se pretende o integrarse en la marca o sello de garantía de carne de vacuno del Guadarrama o crear un sello nuevo. Una entidad que en el siglo XXI sigue mirando al futuro para lo que necesita que sus propios habitantes la conozcan. Es necesario conocerlo y darlo a conocer por lo que representó por nuestros antepasados, y por eso te decía antes que para mí hoy es tan importante el activo que tiene desde el punto de vista histórico y cultural, tanto en cuanto lo pueda ser las propiedades de bienes muebles e inmuebles, que los tiene, todos estos que te he dicho de montes, casas y demás, pero no resuelven ninguna papeleta los ayuntamientos los repartos que hacemos, porque somos muchísimos pueblos, somos 132 pueblos. No hay que olvidar que la Comunidad Ciudad y Tierra de Segovia posiblemente era la más importante, o lo es, de todas las que siguen existiendo, de lo que era la Extremadura castellana. Hay un rendimiento turístico que se puede desarrollar muchísimo más, porque a través de la cultura y a través de todo lo que conforma las notas turísticas y las identidades que tenemos en común, se puede fomentar muchísimo más para conocer mejor lo que es esta Castilla que tenemos tan cercana, que está en Madrid, que está en Segovia y que nos une tanto. Tenemos mucho en presente y tenemos mucho en futuro para compartir y mejorar en esta vida en común y en este futuro en común que tenemos Segovia, con Navalcarnero y con tantos pueblos que tiene Segovia, que no estando ahora mismo dentro de lo que es su provincia, nos sentimos y queremos muchísimo a lo que es la ciudad de Segovia. Mientras la Comunidad Ciudad y Tierra siga teniendo un patrimonio que gestionar, la entidad tiene que seguir funcionando. Y de hecho, al ser el patrimonio montes de utilidad pública, que son inembargables, inalienables e invendibles por ley de montes, pues ese patrimonio se tiene que gestionar. Todos sus aprovechamientos de explotación de madera, de explotación de pastos, de gestión de cotos de caza, que también es otro de los aprovechamientos, el micológico, como estamos ahora en plena fiebre de la recogida de setas, y luego pues las áreas recreativas, campamentos, etcétera, etcétera, pues se tiene que seguir gestionando. Otra de las vías para poder mirar hacia el futuro está en el conocimiento de los personajes que han configurado la historia de la comunidad. Historias, muchas de ellas, aún ocultas en el archivo de la entidad. En este campo, los responsables animan a los investigadores a que desempolven esta historia que servirá para mirar hacia el futuro considerando el pasado.